Ya está. Ya, ahora sí. Ya está. Voy a compartir solamente voy a pasar para que puedan ver este video, solamente una partecita y después ya lo voy a compartir en el reposo, ¿ya? Me dicen si se escucha en pantalla. ¿Se ve o no? Borrosingo, sí. Se ve, Ruth, se ve bien. Ah, bueno, es mi... Ah, ya, belleza. Ya me dicen si se escucha. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía, pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles.
Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos y los cristianos despertaron más que solo sus fe. Otro tema que Lucas repite es como Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades. Ya, era solo un adelantito para que podamos quedarnos con el interés de continuar viendo. Prácticamente son los... un segundo. La Ruth. Ruth, no, no se escucha. Ah, ya, belleza, perdón. Pero sí, sí se ve, ¿no? En mi pantalla. Hola. ¿Se ven? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Ah, ya, belleza. Ya, ¿Me continuemos. Sí, sí, te escucho, Marce. Ay, 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 que no quiere dar nomás. Gracias. Ya, Gracias. ya, entonces iniciamos. Ya estamos en todo lo que es Hechos capítulo 13 que nos toca hoy día. Y es ya nos habla sobre los viajes, y ya todos los viajes misioneros, y de acá para adelante vamos a ver todo el ministerio que realiza Pablo, ¿no? Como vimos ayer, se hace ya la apertura a todo lo que va a ser el ministerio del apóstol Pablo. Entonces comenzamos con el capítulo 13, versículo 1, vamos a empezar con la lectura. La primera parte de este capítulo habla sobre Bernabé y Saulo y cómo comienzan su primer viaje misionero. Hoy vamos a estudiar todo sobre su primer viaje misionero. Comienza el texto diciendo, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces vemos que en la iglesia de Antioquía que había profetas y había maestros. Estos eran los dones del Espíritu Santo, ¿no? A algunos les dio el don de profetizar, a otros de enseñar, a otros de servir, dice la Biblia, ¿no? Vemos entonces que había tanto profetas como habían maestros. Dentro de estos, quienes se encontraban, estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba ¿quién? Saulo, ¿no? El versículo 2 dice, ¿qué es lo que hacían? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, ellos se encontraban en un periodo de ayuno, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, vemos acá la primera parte donde nos indica que ellos estaban ministrando, sirviendo al Señor y estaban en ayuno. Es entonces cuando el Espíritu Santo habla con ellos y les dice que deberían ser apartados Bernabé y Saulo para una obra que el Espíritu Santo ya había asignado, ¿no? Entonces ellos continuaron con el ayuno, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A dónde?
Entonces ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron ¿a dónde? A Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces, el primer punto donde ellos llegaban eran las sinagogas de los judíos. Sinagoga es lo que hoy en día llamamos las iglesias, los templos de los judíos, donde los judíos se congregaban todos los días de reposo para hacer la lectura de la palabra, ¿no? Entonces dice que también tenían de ayudante ¿a quién? A Juan. Este es, por si acaso, Juan Marcos. Más adelante lo vamos a ver. Aquí lo menciona como Juan. En el capítulo anterior lo mencionan como Juan Marcos, ¿no? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, dice que hallaron a cierto área. Lo primero es que durante todo el recorrido, ellos donde llegaban y les tocaba quedarse, buscaban las sinagogas de los judíos y ahí anunciaban la palabra, ¿no? Un primer punto. Segundo, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, era judío. ¿Y qué se llamaba? Se llamaba Bar Jesús. Entonces, recordemos, era un judío, era un falso profeta, era un mago. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero había una persona que les resistía, que era Elimas el mago, o sea, este falso profeta, Bar Jesús, también llamado Elimas, pues así se traduce su nombre. ¿Y qué es lo que hacía? Procuraba apartar de la fe al procónsul, o sea, directamente hacía una obra del enemigo, ¿no? Que es apartar de la fe. El versículo 9 dice, entonces Saulo, aquí ya hace la introducción a su nuevo nombre, ¿no? Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué es lo que estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Dice que fijando sus ojos, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le pregunta, ¿no? O sea, directo por su nombre. Una de las características que vamos a ir viendo en todos estos estudios y lo vamos a llegar a conocer hasta sus características personales de Pablo es que era una persona directa, enérgica y que decía las cosas por su nombre. En este caso, en el versículo 10, o sea, directo, ¿no? Dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, y le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le pregunta. El versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí podemos ver dos situaciones, ¿no? Dos cosas que tenían la cualidad de realizar los apóstoles, ¿no? Una que era de poder hacer milagros, es decir, de poder dar la vista, de poder resucitar, como es en el caso anterior que vimos acerca de cuando Pedro resucita a Tabita, de poder levantar a los paralíticos que se restablezcan. Esos son los milagros, ¿verdad? Sin embargo, también tienen la cualidad, cuando se tiene el Espíritu Santo, de poder poner una sentencia. En este caso, lo que vemos es lo que sucede con Elimas, ¿no? Que queda ciego porque no dejaba de trastornar los caminos rectos del Señor. E inmediatamente, dice el versículo 11, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor,
porque recordemos, a diferencia de este Elimas, lo que hemos leído acá en el versículo 6, él era falso profeta, era un mago. ¿Qué es ser un mago? Mago es utilizar ciertas aparentar, hacer, jugar con el tema de la apariencia, de la mente, de las percepciones, para que las personas crean que suceden cosas, ¿no? Es lo que hacía este falso profeta. En cambio, acá vemos de que estamos frente a un verdadero profeta, porque Pablo ordenó, le dijo, quedarás ciego, y dice, e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese. O sea, era un profeta verdadero, ¿no? Que es una de las reglas para cerciorar quién dice y quién no dice la verdad, es cuando se cumplen lo que se dice, los acontecimientos. Es por eso que dice el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y ya luego de contar, de narrar en la primera parte lo que sucedió acá con el procónsul Sergio, vemos también que Pablo y Bernabé dice que zarpan de Pafos, Pablo y sus compañeros, dice, arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, porque él vivía en Jerusalén. ¿Se acuerdan de él, no ve? Es a la casa donde va Pedro cuando es liberado de la cárcel. Fíjense en el capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 12 también, lo vamos a leer, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, vemos, es este muchacho, ¿no? Que era un jovencito que Bernabé lo lleva hasta Antioquía para que los acompañe en todos los viajes misioneros, pero llegando a Panfilia, Juan se aparta, los deja y se vuelve a su casa en Jerusalén. Entonces, y esto lo recalco porque más adelante se lo va a volver a retomar, porque precisamente Pablo y Bernabé tienen una disputa, y la Biblia dice no pequeña sobre este caso, ¿no? Sobre Juan. Entonces el versículo 14 dice, ellos pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces vemos, llegaron a como solían hacer, lugar donde llegaban y les tocaba un día de reposo, iban a la sinagoga y dice que ellos estaban sentaditos, ¿no? En el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, porque era parte del protocolo de servicio que realizaban dentro de la sinagoga, dice que los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, ¿no? Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, ellos les piden, como los ven que eran extranjeros, que eran de otro lugar y que habían llegado y que eran judíos, les dicen, ¿no? Les dan la palabra para que puedan dar las palabras de exhortación al pueblo. Entonces dice Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, empezó su exposición, ¿no? Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, dice, ¿no? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Él les está haciendo un recuento de cómo había sido liberado el pueblo de Israel cuando estaba viviendo en Egipto, ¿no? El versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años, dice, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Vemos que entonces, acordémonos, el pueblo de Israel sale de Egipto, ingresa a Canaán, se destruye 7 naciones, ellos toman por heredad Canaán, y estuvieron entonces por un espacio de 450 años siendo gobernados por jueces,
porque el rey era Dios y ellos eran gobernados por jueces. Sin embargo, vemos que el último profeta llega a ser Samuel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después? Luego dice, pidieron rey, el pueblo empezó a pedir rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces aquí vemos cuánto tiempo gobernó Saúl, 40 años. Quitado les levantó por rey a quién, ¿se acuerdan? Ahí está, ¿no ves? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es lo maravilloso, ¿no? David dice que fue hallado un varón conforme al corazón de Dios. De la descendencia de ¿de quién? De la descendencia de David, ¿no ve? Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, ¿cuál era la descendencia de Jesús? Él venía de la descendencia de David. ¿Y David bajo qué descendencia venía? ¿Se acuerdan? Era la descendencia de Judá, él pertenecía a la tribu, ¿no ves? De Judá. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y dice ahí, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo denomina toda la predicación de Juan? Era el bautismo de arrepentimiento, ¿no ves? Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? O sea, ¿y por qué fíjense lo que Pablo ahorita está haciendo? Pablo está haciendo referencia a personas conocidas por los judíos. Acordémonos, David era el referente de todo el pueblo de los judíos. Y por eso explica que Jesús viene del linaje de David. Y ahora vemos acá que menciona a Juan. ¿Quién es Juan? Este es Juan el Bautista. ¿Y por qué lo menciona a Juan? Porque también fue un referente y fue reconocido dentro del pueblo judío como un profeta. ¿Se acuerdan cuando antes que naciese Juan, cuando su padre que estaba cumpliendo, ejerciendo justo dentro de su rol, estaba ministrando en el santuario? Y ahí es que se le aparece el ángel y le revela que iba a tener un hijo, ¿no? Ese hecho fue un hecho público. Todos sabían que se le había revelado un ángel al padre de Juan. Entonces todos esperaban el nacimiento de Juan, de Juan, correcto. Entonces cuando nace Juan, todos tenían altas expectativas de la obra que iba a realizar Juan, porque acordémonos que venía del linaje de los sacerdotes, o sea, estaba dentro de la genealogía aparentemente esperada por ellos de que pueda descender algo grande, ¿no? Entonces todos estaban a las expectativas y cuando Juan empieza su predicación dice que todo el pueblo iba a orillas a escuchar la predicación de Juan. Es por eso, como ya Juan fue un referente, aquí también lo menciona Pablo a Juan para hacer el enlace con Jesús, ¿no? Por eso es que en el versículo 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dice, o sea, ya Juan terminaba, dijo, ¿quién pensáis que soy? Dice, ¿y qué dijo Juan? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y esta declaración lo hizo públicamente, ¿se acuerdan? Y cuando él hizo esas declaraciones que estamos leyendo en el versículo 25, dice que muchos de sus discípulos dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Y dentro de esos discípulos que dejaron a Juan el Bautista estaba Andrés,
y estaba Juan, que después cada uno va y busca a sus hermanos mayores, que fue Andrés, su hermano mayor Pedro, y Juan, su hermano mayor, era Santiago, el que vimos ayer, que fue muerto ayer en el estudio, ¿no? Que había sido muerto por Herodes. Por eso es que ayer decíamos que eran los 4 primeros discípulos, ¿no? Entonces, había ya un testimonio de por medio y bastante gente redirecciona su vista entonces hacia el ministerio que recién iniciaba de Jesús. Ahora, todo eso explica Pablo a esta sinagoga. Y entonces el 26 dice, ya empieza, ¿no? Con el llamado, varones hermanos, les dice, hijos del linaje de Abraham. Abraham era el mayor referente porque Abraham es el padre del pueblo de Israel. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Israel, ¿no? Y de Israel ya vienen los 12 patriarcas, ¿no? Que son sus hijos. Y de ahí es que es el pueblo de Israel. Por eso es que también vuelve a mencionar a Abraham, ¿no? Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, o sea, como que les hace el enganche, como diciendo, ¿no? Y los que entre vosotros teméis a Dios, obviamente todos temían a Dios, ¿no? De acuerdo a sus posturas de ellos, dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ¿no? Como diciéndoles, o sea, no pueden desperdiciar estas palabras de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, porque eso decían las profecías. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí ya Pablo empieza a utilizar las escrituras, ¿no? Los salmos. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien levantó no vio corrupción, porque se acuerdan, ¿no ve? Jesús murió el viernes, fue sentenciado y crucificado y muere el viernes. El sábado está en el sepulcro y se acuerdan, y por eso es que es tan importante hacer el enlace con todo el tema de lo que está escrito en la Biblia, porque Jesús cumple con todo lo que estaba escrito. Muere en una Pascua, está en el sepulcro en la fiesta de los panes sin levadura. Al decir panes sin levadura, es el pan representa el cuerpo de Cristo, él mismo lo dijo, ¿no ves? Sin levadura, ¿qué es la levadura? Es el fermento, ¿cierto? Entonces, por eso es que ese sábado se festejaba la fiesta de los panes sin levadura, y al otro día, el domingo, resucita en la fiesta de las primicias, ¿no? Por eso es que dice acá en el 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque la Biblia dice, ¿no es? Nadie es justificado por medio de la ley. Entonces, si nadie es justificado por medio de la ley, aquí Pablo les presenta y les dice, ¿no ves? En él, o sea,
en Jesús es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, les dice, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ya estaba profetizado, ¿no? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice que los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, ya se acabó todo el servicio, todos se despiden. Dice que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, o sea, siguieron con los estudios, ¿no? El 44 dice, el siguiente día de reposo pasa una semana, ¿no? El siguiente sábado se juntó, fíjense, se juntó casi, a ver, fíjense, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! O sea que lo que fue predicado ese primer sábado fue propagado, se propagó al punto de que casi toda la ciudad se juntó para oír la predicación. El 45 dice, pero entonces, viendo los judíos la muchedumbre, ¿se acuerdan esa expresión que Pedro realiza y dice, cuando está frente a Cornelio y su casa llena de gente, y le dice, tú sabes cuán como que degradantes para un judío juntarse, entrar en la casa de gentiles, y entonces dice que, por eso es que acá en el 40, porque existía esa diferencia cultural de naciones. Por eso es que, fijemos, acá otra vez resalta y existe algo, ocurre lo contrario a lo que debería ocurrir. En el 45 dice, pero viendo a los judíos la muchedumbre, en vez de alegrarse, de decir, wow, la predicación se va a dar, la gente se va a convertir, dice que se llenan de celo y empezaron a rebatir. O sea, ¿qué es rebatir? O sea, a contradecir lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Imagínense, en vez de que sean llenados de regocijo por tantas almas que se habían juntado para escuchar la palabra, son llenos de celos y empiezan a blasfemar, a contradecir las palabras que Pablo y Bernabé decían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo y Bernabé hablando con denuedo, o sea, pese a que los judíos rebatían todas las palabras, ellos hablaban con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos los gentiles. Porque así nos ama el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí en este versículo, en el 47, es la respuesta a la pregunta que el otro día hizo el brother cuando dijo, ¿qué hubiese sucedido si el pueblo de Israel hubiese cumplido su misión? Porque este texto es sacado del objetivo que Dios tenía para con el pueblo de Israel, donde dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Sin embargo, como el pueblo judío no cumplió con los objetivos que Dios tenía, que había planteado para este pueblo, para esta nación, entonces tiene que utilizar, o sea, nada está fuera de los planes de Dios. Entonces empieza cuando el primer objetivo no se cumple, entonces es que existe una doble aplicabilidad de las profecías, de lo que ya estaba dicho, para que se pueda cumplir
lo que estaba dicho, ¿no ves? Entonces, en el versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, ¿qué es lo que hicieron? O sea, se regocijaban, porque antes no se les predicaba. La palabra no era para los gentiles. Entonces, o sea, al escuchar que dice, wow, Pablo y Bernabé dicen, ok, ustedes no quisieron, nos vamos a los gentiles. Dice, o sea, los gentiles se llenaron de gozo, empezaron a glorificar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo interesante? Y dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, que creyeron y fueron sus nombres anotados, ¿no? Porque existe también la presciencia, el preconocimiento de Dios, que sabe quiénes van a aceptar y quiénes no. Y todos los que ya estaban dentro de la omnisciencia de Dios que iban a creer, creyeron, ¿no? El 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos que hicieron, o sea, no estaban recelosos, ¿no? Y no, o sea, dice que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sin embargo, ya había sido sembrada la semilla de la palabra de Dios en toda esta provincia. Y el 52 finaliza diciendo, y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aquí utiliza la palabra discípulos, ¿no? Porque ese fue el mandato que Dios les dio, ¿se acuerdan? Antes de ascender al cielo, el mandato que les dijo, id y haced discípulos. Y aquí vemos que Pablo y Bernabé cierran el ciclo del mandato divino porque hicieron discípulos y estos discípulos estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Con este texto hemos concluido la lectura de todo lo que es el capítulo 13. Es realmente hermoso poder ver todo el trabajo, todo el ministerio que dan inicio, o sea, era una dupla genial, llena del Espíritu Santo, que tenían una resolución de hacer. Pablo más adelante menciona y dice, porque necesidad me es impuesta el predicar el evangelio. Para él, el predicar el evangelio era algo mandatorio para él mismo, era la vida que él había escogido, porque recordemos que al volverse cristiano, dejó toda la vida que había construido, ¿no? De ese joven prometedor para la cultura judía, y ingresa con toda esa fuerza, con toda esa resolución que él poseía y con el Espíritu Santo que había sido derramado sobre él, a predicar el Evangelio. Y vamos a ir viendo a lo largo de estos días las grandes travesías, las grandes anécdotas, también los grandes sufrimientos que va a pasar Pablo por llevar el Evangelio para que todo rincón pueda, del mundo de ese entonces, hubiese recibido el Evangelio. Nos vamos a meter de lleno en lo que es la historia del Evangelio y Dios permita, y es nuestro deseo y oración, y ahorita me acuerdo que no hemos orado para iniciar,
que podamos nosotros ser llenos de ese mismo espíritu que tenía Pablo, de predicar con todo su ser la palabra de Dios. Vamos a entonces ahorita oremos después de haber terminado la lectura porque necesitamos seguir con todo lo que es el tema del estudio. ¿Ya? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, 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 Señor, le damos por este bonito día, Padre Celestial, que usted nos ha dado, por juntarnos, Señor, por medio de la tecnología. Todos estamos en diferentes puntos, Señor, de Santa Cruz, unos dentro de la ciudad, otros en otras provincias, Señor, pero en tu grande amor nos has juntado a esta hora para que nos podamos concentrar a estudiar su palabra. Le damos las muchas gracias porque usted es maravilloso, porque usted nos da todo, Señor, porque nos permite y nos da la oportunidad de aprender, de crecer, de estudiarle, Señor, porque es maravilloso y bondadoso y usted está deseoso de poder explicarnos, darnos a conocer, llenarnos de su Santo Espíritu. Creemos en eso, Padre Celestial, que así como usted lo educó, lo preparó a Pablo y a los demás apóstoles, también, Señor, ha puesto sus ojos, Señor, en nosotros para que podamos ser educados o tal vez decir reeducados, Señor, en su palabra, para que con esa energía que usted ha puesto en cada uno de nosotros, para con esa diversidad de personalidades que cada uno de nosotros tenemos, podamos predicar su palabra, Señor, como fue el mandato que Pablo realizó a tiempo y afuera de tiempo, Padre eterno. Llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu conocimiento, Padre Celestial. Derrama, Señor, tu conocimiento en este momento para que podamos comprender lo que está escrito en su palabra. Son favores, Señor, que le pedimos y que estamos seguros, Padre Celestial, que va a ser así, porque usted es un Padre amante y desea que nosotros le conozcamos, Señor. Gracias, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué comentarios tienen de este capítulo tan bonito? ¿O comenzamos con las preguntas? Pregunte al sorteo. Algo muy interesante que también, donde Pablo lo reprende al mago, ¿no? Es lo que ahora le estaba diciendo yo más o menos a Catrine, del, de que ya, digamos, el Espíritu Santo es el que le habla a esas cosas. Es por lo que yo le decía ahora a Catrine, mira, o sea, es muy interesante ver que yo, por ejemplo, en el tema en el capítulo que me tocó hablar a mí, decía una parte del pastor Bullón, decía de que es interesante que en ese momento cuando está ya el Espíritu Santo en ti, o sea, no obra ni una pizca, dice, de lo humano de uno, digamos, sino que más bien obra Jesucristo, sino que el Espíritu Santo ya es el que habla a las demás personas, o bueno, a quien sea, ¿no? Porque incluso lo refleja hasta en su cara, en su rostro, dice. Como también le pasó a Esteban, digamos, cómo lo veían, ¿no? Pues es muy maravilloso lo que uno puede venir a aprender si uno sabe esas varias cosas y si uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que, o sea, que nos va a costar un poco, pero de a poco se va a dar, ¿no?
Y eso va a ser real, Marce, para el que lo cree, ¿no? Sí, Para el que lo cree va a ser real. Y es más, ahora podríamos, porque Jesús lo dejó abierto diciendo, el que tuviese fe del tamaño de un grano de mostaza, diría a este monte, muévete y se movería, ¿no? Entonces eso ya está abierta esa posibilidad. Sin embargo, nos falta fe, no tenemos fe. Y esa fue la triste exclamación que Jesús hizo cuando cuenta la parábola de la viuda y el juez, ¿no ve? La triste exclamación que Jesús realizó fue, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Pregunta. ¿Hallará fe? Y creo que mayor fe, y eso siempre lo he comentado, creo, con ustedes, mayor fe ejercen los que son hijos del mal, porque pueden hacer cosas, pueden hacerlas. Mayor fe ejercen del lado del enemigo que nosotros que creemos en un Dios todopoderoso, pero no le creemos por lo visto, ¿no? Porque no ejercemos. Entonces, al que cree todo le es posible. Dios nos ayude a crecer en fe para que logremos hacer las obras que Él ya dejó abiertas para que realicemos. Por eso es que, y sigo con lo que ese día dije yo, que tenemos que seguir la carrera, ¿no? O la pelea hasta la última, ¿cómo se dice? Ese refrán. O sea, hay que correr la carrera hasta llegar al final y ganar. Puede que dice algo así, cuando entiendes que has sido salvado por gracia, dice, no hay cómo exaltarse a ti mismo, dice. Tú desapareces y Jesús es exaltado. Y cuando entiendes el poder del Espíritu Santo solo se manifiesta en la vida de alguien que haya entendido el tema de la gracia, que eso fue lo que dije, ¿no? ¿Saben? Dice que, como dije, ¿no? O sea, tú desapareces y Jesucristo es exaltado. ¿Por qué? Porque ya entendemos lo que es la gracia, dice, o sea, la gracia más bien del centro del Evangelio. Y es ahí que a muchos también nos va a costar, o sea, nos va a llevar tiempo entender lo que es eso. Y que, o sea, va a costar, pero es como decía, ¿no? Hay que pelearlo hasta llegar hasta el final, pero siempre confiando en Dios y que Él nos dé ese espíritu, o sea, que se manifieste en nuestras vidas. Eso. Saliste, se va automáticamente, saliste. No, que como decía Ruth, que cuando Cristo venga, si encontrará fe en la tierra, es cierto que estamos viviendo en un periodo, digamos, de tibieza espiritual, la mayor, como de la iglesia de Éfeso, ¿no? O la iglesia de la Odisea, donde entró una tibieza total, y no ocurre con los adventistas, no, con todos los llamados cristianos, ¿no? De todo esto.
hay mucha teoría y menos práctica, como en su escrito la hermana White dice. Su pueblo no necesita tanto conocimiento teórico como necesita regeneración espiritual, que el Hijo de Dios para podernos reanimar, salir. ¿Qué se hace para salir de una tibieza? Bien se enfría o se calienta. Entonces, para salir de esa tibieza, bien, se necesita más estudio, más oración y estudiar su palabra. Oración, entonces, pienso yo que cuando ya venga la lluvia tardía, Dios va a tener misericordia y va a haber un despertar en su pueblo. Un despertar porque va a caer el Espíritu Santo y los que están preparados prácticamente están con su mechita prendida, vamos a decir así. Va a tener aceite, y va a caer el aceite y su luz va a brillar más y ya pienso que ahí va a haber un despertar, ¿no? Así es. Sin embargo, no necesariamente tal vez, o sea, lo que va a suceder con el derramamiento del Espíritu Santo va a ser para algo general y para que se termine una obra, ¿no ves? Sin embargo, en este tiempo en lo que, desde que Jesús, desde que pasó, por decir, el primer derramamiento del Espíritu Santo hasta nuestras épocas, a lo largo de toda la historia, tienen que haber hijos de Dios que se levanten, que sean los que llevan el Evangelio, la verdad, y que hacen milagros, señales, y eso va a ser de acuerdo a la fe que cada hijo ejerza, ¿no? Como usted dice, madre, va a acontecer eso. Sin embargo, nuestro foco no debe ser esperar, ¿no?, a la lluvia tardía. Nuestro foco debe ser el aquí y el ahora, cómo estamos viviendo y sí podemos lograrlo, ¿no? Sí se puede lograr porque la opción Dios Jesús la dejó abierta, ¿no? Al decir, el que cree, para el que cree todo es posible. Entonces, somos llamados, ¿no?, a ejercer o a no ejercer las promesas que Dios dejó, ya las dejó para todas las épocas de la iglesia. Brothers, están uniformados. Es muy cierto eso, ¿no? Que es aquí ahora. Solo un análisis de los 3 primeros versículos de este capítulo 13, donde dice sobre la ministración. Y yo busqué en el diccionario ministrar, servir o ejercer un oficio o un empleo o un ministerio. Y dice aquí algo muy grande, que como iglesia nosotros hemos sido llamados a ministrar a la iglesia, a ministrar al Señor primero, a ministrar a la iglesia y a ministrar al mundo. Entonces, antes de describir qué rol tiene, qué es ministrar al Señor, qué es ministrar a la iglesia y qué es ministrar al mundo, lo voy a leer y unos versículos que sustentan lo que es la administración. Dice aquí, ministrando estos al Señor, estamos hablando de la iglesia Antioquía, una iglesia misionera,
y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Ya? Entonces ellos estaban ministrando al Señor. Aquí en Primera de Samuel, una de las personas tan influyentes que fue para el pueblo de Israel, que asesoró espiritualmente también a dos reyes, a Samuel y a David, dice, a Saúl, ¿no? A Saúl. Aquí Samuel está en 1 Samuel 2:11, dice, 1 Samuel 2:11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, Samuel empezó a ministrar al Señor desde niño. Y otro versículo que nos muestra también el que está en Romano 15, que es ministrar, ¿no? Cómo es servir, hacer obra al necesitado. Está en Romanos 15, 25 y 26. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces estaba llevando una ofrenda, y eso era una forma de ministrar también, ¿no? De ayudar, servir. Y hay bastantes ejemplos. En Hebreos 1 también, 1:4, también ese, ya ustedes lo pueden buscar, igual se trata de la administración. Entonces aquí, una de las características que se ve de esta iglesia, que recién yo, ahora que estamos estudiando Hechos, veo la gran labor, el impacto que tuvo en su comienzo la iglesia de Antioquía, donde dice, ministraban al Señor, ellos ministrando, ayunando, orando antes de enviar misioneros a otros lugares, ¿no? Entonces, una de las características que tienen toda la iglesia, las primeras iglesias, porque si leemos las cartas de Pablo, vemos que hay diáconos, que está bien organizada, se ocupan de dar las ofrendas, de quién las lleve, o sea, hay esa generosidad entre las iglesias y entre los necesitados, porque si esta iglesia dio para llevarle a la otra iglesia, entonces esa es una parte de la oración que hemos visto, esta parte de que eran bien organizadas. Entonces dice, como iglesia nosotros hemos sido llamados también a ministrar. ¿Y cómo estamos ministrando ahora al mundo? O sea, cómo la sociedad está cambiando por la administración que hace la iglesia, por el servicio que hace. Una de las cosas que en la iglesia, la administración en la iglesia creo que se cumple casi en todas las iglesias. Tienen su programa de jóvenes, tienen su ministerio de mujeres, tienen un sinnúmero de ministerios que ayudan, digamos, en la iglesia para la edificación, ¿no? Ya sea de los diáconos, de la diaconisa, que también tienen su parte, son bien organizados en eso, hay administración, hay servicio de eso, ¿ya? Pero, ¿qué de la administración para el Señor? Es la primera. Y la tercera, que es la administración al mundo. Y la administración al mundo dice que si nosotros estuviéramos ministrando como esa fue la labor que tuvo la iglesia antes, ¿cómo estarían las cárceles hoy? La iglesia estaría con programas de cómo dar terapias psicológicas, terapias ocupacionales en la cárcel. Se haría cargo, no solo se lo dejaría al Estado. Las instituciones educativas, ¿cómo tendrían programas de reorientación moral? Si nosotros, ¿no?, estuviéramos asumiendo la labor que se nos ha encomendado como iglesia. Porque si tenemos que brillar ante el mundo, que impactar a la sociedad, tenemos que estar haciendo como estaban haciendo la primera iglesia,
como se ve que ministraban a los pobres, a los necesitados, pero primero ministraban al Señor adorando, ayunando, dándole gracia, entregándose a Él. No, quizás el compromiso que falta en la iglesia de hoy es que uno dice, yo sí puedo, no hay esa responsabilidad de tomarlo a Dios como primer lugar y las obras de Él, digamos, ¿no? Porque nos ha encomendado a los más pequeños de este mundo, quiere decir los más que más necesitan de alguien. Esta parte se refiere a eso. Y en los hospitales, antes, por ejemplo, yo veía mucho en la iglesia católica, las monjas tenían un servicio en los hospitales. Yo estuve un tiempo hace unos 20 y tantos años y veía más era el servicio en los hospitales y también en los programas que había en los movimientos Don Bosco, cómo influyó para la educación en las escuelas. Esto, como yo estuve cerca de la iglesia católica porque fui católica, entonces sé más, ¿no?, de las labores que hacían para el mundo, para que la gente conozca de Dios. Entonces eso llegaba. Esas eran las tres cositas las tres llamados que tenemos como iglesia. Entonces yo me puse a pensar, si nosotros como grupo, pues somos una iglesia, si en Palmasola hubiera algo, porque podemos dar mucho, podemos dar tiempo, podemos dar material, podemos reunir algo, podemos llevar el mensaje y cuántas vidas saldrían cambiadas de ahí. Hubiera un impacto de la iglesia está dormida. Y principalmente la primera, ¿no? Que es quizás uno la ha descuidado, que es la de oración, la de ayuno, como hacía esta iglesia de Antioquía. Eso referente a lo que es la ministrar. Sí. Así es, gracias, hermana Marlene. O sea, es increíble cómo de un texto podemos ver una riqueza de información y de análisis que podemos realizar, ¿no? O sea, no necesitamos un capítulo, o sea, de unos textos se puede hacer un análisis tremendo, ¿no? Como es lo que ahorita, por ejemplo, completamente un texto nos puede abrir un mundo de información de cómo podemos hacer este tema del servicio. ¿Alguien más tiene alguna otra acotación? Hola, nosotros con mi padre queremos despedirnos y bueno, nos vemos mañana por asuntos extra. Fue muy bonito el estudio y que tengan una bonita noche. Gracias, muchachos. Les saluda mi padre. Nos vemos mañana. Chaito, chao, cuídense. Nos vemos mañana. Chao, Adasa. Saludo a tu papá. Chao, chao, Adita. Saludos a tu papá. Chao, chao. Un detalle más, un detalle de Juan. Juan, el apóstol, no es Lucas, cuando habla, siempre que hay un problema grande, él es tan modesto de decir, y como hubo un problema no pequeño, ¿no? Tiene esa característica, vamos a conocerlo, y él dice, no pequeño, quiere decir que de verdad fue grave. Eso lo dicen varias cosas, ya los que lo conocemos, ya lo identificamos. Entonces dice que aquí se volvió Juan Marcos, se volvió a la casa de su madre, y en la casa de su madre había una iglesia fervorosa, ¿no? Porque fue donde estaban orando, y ya lo explicó Ruth. Entonces, Pablo, en su segundo viaje misionero, no lo quiso llevar porque él se había vuelto, y quizás uno no las entiende las cosas tan así, porque las lee en la Biblia, las siente más leves, pero en realidad él
se entusiasmó con el viaje y quién sabe las dificultades que pasó como misionero, porque como misionero se puede sufrir de incomodidad, de hambre, pero la palabra misionero a uno le suena a aventura y quiere irse, y él era un joven. Entonces en ese primer viaje él se volvió, sencillamente se volvió, pero Pablo dice que en el segundo viaje él se rehusó a llevarlo otra vez a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto una vez y seguramente dijo otra vez se va a volver, ¿no? Pero ahí vemos que Bernabé no lo desechó, ni así como Dios no nos desecha a nosotros cuando le fallamos. Bernabé hizo eso, lo agarró nomás y él fue el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿no? El mismo Juan, que una vez se desertó, digamos, fue desertor. Pero uno es así duro. Brother, queremos escuchar. Nos vemos lleno de sabiduría. Sí. Dos cositas, nomás quería así cortas. Sobre lo que acababa de decir Marlene de Marco, Pablo, pero creo que no recuerdo, no es un evangelio, creo que es en Corintio, pero también lo menciona Marco ya como una recomendación, ¿no? Dice cuando lo nombra, o sea, con una forma muy cariñosa ya, ¿no? Reconoce de que él hizo ya gran cosa. Ya, el otro punto era acerca de la administración. Los evangélicos utilizan bastante esa palabra. Mira, Por ejemplo, yo lo escucho a algunos hermanos evangélicos que dicen, he estado ministrando al hermano Lucas, digamos, o al hermano Juan, o al hermano así, algún hermano, digamos, ¿no? Quizás ellos tienen otro concepto un poco más liviano, pero, o quizás no podemos juzgar eso, pero cuando uno, ¿a qué se debe cuando dice, digamos, yo lo estoy ministrando al hermano? Está tomando todos los problemas, está pendiente de lo que le está sucediendo, está pendiente de que si está comiendo, no está comiendo, de que si él está orando, él está haciendo las cosas que tiene que hacer correcto. Eso yo lo entendí cuando algunos hermanos dicen, estoy ministrándolo al hermano, ¿no? O sea, estoy al cuidado de él. Y hoy cuando ya escuchamos el tema de que los hermanos de un lugar, o sea, estaban ministrando a otros hermanos, estaban ministrando la obra de Dios, entonces yo me ponía a pensar en que nosotros, ¿cuál es ¿no? ¿Cuál es mi nivel? Y otro punto, cuando Marlene estaba hablando de que cada uno de nosotros, en qué nivel ponemos esa parte que dice, en primer lugar Dios, ¿ya? Yo me acordaba de que nosotros en algún momento efectivamente hemos estado bastante fortalecidos y quizás no dejamos cualquier cosa, porque cada uno de nosotros tenemos una cosa que nos atrapa, muchas veces es hasta nuestra propia familia, muchas veces nos atrapa, digamos, nos sentimos muy cómodos que si nos dicen, ¿será que podés ir este fin de semana, no sé, a Cotoca, a Monterrico, a algún lugar? Y nosotros ya tenemos un programa ya, digamos. Entonces digo, no, ya tengo esto que hacer, ¿no?
pero quizás esa cosa que tenemos que hacer no es cosas de Dios, hay veces son cosas familiares o cosas de amigos o casi siempre son cosas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para tomar este punto de cuál es mi nivel de hacer esa palabra que lo hemos dicho muchas veces, primero Dios. Lo voy a leer el versículo, el que quería, el último referente a eso, el que está en Hebreo 1:14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso dice, ¿no? El otro, no sé, yo digo, si hubiera un valiente en este grupo y que organizara, porque esa parte es cierto que uno sí puede, o sea, no hay un compromiso de poner en primer lugar y esta es mi labor y es sí o sí, ¿no? Sí o sí, como la tradición del churrasco que le dijo Reinaldo a Albert. Entonces, se necesita y yo reconozco, igual le pido a Dios que no ser inconstante, porque, o sea, tengo identificado ya mi defecto, ¿no? Por respecto a la firmeza que debo tener, y es así, digo, si hubiera alguien que organice, no faltaría ni uno. Yo les aseguro que por amistad, todingos van a estar. El otro día en la cuarentena vino Silene en bici. Si la convocan a Guivea también va a estar. O sea, no van a faltar por alguna razón o porque Dios quiere. Y entonces una labor se puede hacer. Una labor de administración a los más necesitados. Creo que es un tema de compromiso, ¿no? Cuando hay compromiso, se puede lograr muchas cosas. Y como usted dice, si nos comprometemos, podríamos hacer muchas cosas. El compromiso tiene que ser, pero, ¿cómo te puedo decir? Un compromiso con Dios y conmigo mismo, digamos, ¿no? Porque hay veces, yo he tenido varias experiencias de que hay veces uno en grupo se compromete y cuando falla uno, dos o no van, como que ya se enoja uno y mejor lo deja, no tira la toalla. No sé si a ustedes les ha pasado, con seguridad que sí, porque ustedes son más viejos que yo. Les ha pasado cuando han organizado campañas, ¿no? Cuando han organizado campañas, todos tan fogosos de que hagamos esto, tú haces esto, yo hago aquello y así. Pero cuando ya empezó ahora la campaña, vemos ahí a dos nomás, de los 10 que se comprometieron. Entonces, pero cuando uno hace la promesa, yo y Dios, no importa si los otros se van, yo sigo yendo, digamos, ¿no? Creo que es ese compromiso que debemos hacer. Es interesante lo que dice la hermana Marlene, ¿no? Si entre nosotros hubiera un valiente para ministrar dentro de nuestra fe espiritual, y creo que es un desafío, ¿no? Y me contaba mi esposa lo siguiente, quiero hacer una ilustración. Mi esposa está en un grupo de los familiares de ella, ¿no? De parte de ella. No en el Reposo ni en el otro Rosenburg, hay otro de parientes, otro grupo. Y todos los días, pues,
me paran como loros en un mangal, ¿no? Hablando, mandándose mensajes, chistes y cuentos del pasado y de todo aquello. Apareció uno, un pariente que también está dentro del grupo, y dice, querido pariente, dice, ¿no? Con el corazón en la mano le pido ayuda porque mi padre está mal de salud. Y yo les pido económicamente que me colaboren, por favor. Y esos loros del mangal se callaron hasta ahorita. Entonces, ya cuando hay que meter la mano al bolsillo, ya duele, ¿no? Ya uno se ocupa, ya se hace el sordo, el ciego, no ve nada, no escucha. Y dentro, no creo, sino que dentro del ministerio, porque una cosa es ministrar y otra cosa es administrar, nos sucede casi, ¿no? A todos, ¿no? Yo no quiero indicar a nadie, ¿no? Pero yo mismo lo siento eso, ¿no? Que a veces hasta le cuesta a uno decir, bueno, yo lo hago el capítulo tanto. Porque siempre existe el prejuicio, ¿no? De que eso es lo que todavía no hemos olvidado y no hemos cambiado, ¿no? Que el otro sabe más o se va a reír o que yo no lo he hecho bien y que no voy a dar una buena explicación, ¿no? O que no manejo bien la tecnología. Y existen tantos prejuicios que uno no debería tener como cristiano, sino debería decir, bueno, yo hago lo que yo puedo porque Dios nos ha dado talento y a uno le dio uno, no me acuerdo, o dos, al otro 5, y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada uno trabaja y predica de acuerdo al talento, pero también hay que hacerlo multiplicar ese talento. Si yo he recibido uno, debo esforzarme. Y sucede como ahora, ¿no? Ayer tuvimos una reunión a nivel departamental con todos los directores digitales de las dos federaciones, confederaciones urbano y rural, y está girando un audio por ahí, donde primeramente decían los directores digitales y los profesores, ¿no? ¿Por qué el gobierno no nos toma en cuenta a nosotros? ¿Por qué hace solito ese famoso decreto o reglamentación, que no es una reglamentación, sino un decreto? ¿Por qué a nosotros no nos ha tomado en cuenta el ministro? Ni a las federaciones, ni a las confederaciones, ni a nadie. Entonces, el director departamental mandó una instructiva y dice a los directores digitales, bueno, ustedes deben presentar una propuesta virtual y a distancia, solamente virtual y a distancia, porque presencial se va a dar, si Dios quiere, al año o en septiembre o en octubre, si es que baja la pandemia, ¿verdad? Y todo el mundo ya hablaron diferente, ya, ¿no? Dijeron, bueno, que este decreto está mal, que no sirve para nada, que el ministerio no va a gastar ni un peso, el Estado, en la educación, que nos da la responsabilidad a nosotros. Cuando ayer hablábamos de que no nos toma en cuenta, y ahora el departamento dice, hagan la propuesta, no que esto es abusivamente, ¿por qué no mandan una reglamentación? O sea, nosotros tenemos siempre, ¿no? esa excusa de poner, eso sucede, hermanos, yo no estoy dando indirecta a nadie, sino sucede en mi persona. Pero estoy luchando conmigo mismo, ¿no? De ir cambiando y ser otra persona cada día, ¿no? Dios quiera que nos siga pues iluminando y que se derrame el Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo, ¿no? Porque este grupito ya debería tener por lo menos un poquito más, ¿no? Y lo que le decía la hermana Marlene, ¿dónde está Silene y dónde está Gibea? Porque ellos son del grupo, nos reunimos. Yo les digo ahorita, bueno, yo les voy a invitar a un churraquito, vamos, cuando termine la pandemia, nos vamos allá donde nos reunimos siempre, al parque, y nos vamos a reunir más de 6 personas, más de 6 familias, ¿no? Nos vamos a reunir. Entonces, y esto que es algo espiritual, no queremos. Siempre decimos, bueno, justo
nos toca una conferencia, nos toca hacer esto, ¿no? Y si nos metemos es a pena, ¿no? Bueno, eso quería participar. No se enojen conmigo, por favor. No, Toda la razón. estábamos por tomar la palabra cuando dijo yo hago un churrasquito, ¿cuánto? Esperamos que sea verdad lo del churrasquito. Y era lo más ilustrativo. No sea como... Estábamos hablando con Albert también, a acotar, él dice cómo la gente que no era supuestamente de Israel, los paganos y los gentiles, cómo ellos recibieron el mensaje, ¿no? Toda la provincia dice que creyeron. Y yo le decía ahí leyendo en el libro de Elena G. de White, en Oseas, ¿no? Hay un texto, venga, lo busco. Creo que lo perdí ya. Pero dice, ¿no? Que estaba ya predicho desde Oseas en una profecía de que iba a ser otro el pueblo que no era el pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios, iba a ser otro el pueblo de Dios. Entonces se refería a los gentiles y, como dice Albert, los que menos esperaban y los que creyeron, ¿no? Y los que tanto habían sido conocedores de la ley no creyeron. Y eso quería acotar. No sé si Sí, no. Muy buena explicación. Es bien llamativo, ¿no? En un montón de versículos, en todo este capítulo y en los anteriores, hablan de las trabas que ponían los mismos judíos, los reyes y demás. Entonces, pero ahí bien a un ladito estaban otras personas que le llaman los gentiles, que ellos como que estaban esperando, ellos ansiaban, y cuando acá es en el versículo 48 del capítulo 13, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eso es, creo, una de lo que más me llamó la atención. Por eso le comentaba a Mayerlin y quisimos acotar con eso. Es muy notorio el ver que fue por celo. O sea, ellos se querían tan exclusivos del conocimiento, por eso hoy la pregunta igual para nosotros, ¿no? Somos portadores de la sana doctrina, pero ¿qué hacen? Y ellos inmediatamente, o sea, no fueron más sensibles, ¿no? Para escuchar todo lo que enseñó, porque la forma en que lo explicó Pablo fue la misma en este capítulo que hizo Esteban, haciendo un recuento de la historia del pueblo de Israel, y así lo ha hecho en este capítulo 13. Y ahí vemos que ellos llegaron, fueron invitados. Yo pensé que al otro día de reposo, todos iban a recibir el mensaje, ¿no? Pero se dividieron. Los únicos y los que deberían haberlo aceptado más fueron los que, por celo, porque vieron que era grande la muchedumbre, dice que creyó, que se regocijó y se maravilló de escuchar el mensaje que le trajo Pablo. Entonces, fue por sentimiento, ¿no? De egoísmo. Es lo que se ha visto. Mucha necedad en esa gente, ¿no? En Oseas 1:10 dice que, sin embargo, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no pueden ser medidas ni contadas, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, no sois mi pueblo, les será dicho, hijos sois del Dios vivo, y en otro lugar te sembraré para mí mismo en la tierra, y me compadeceré de la no compadecida. Y al que dije que no era mi pueblo, les diré, pueblo mío eres, y él me dirá a mí, tú eres mi Dios.
Eso es lo Es similar a la que está en el Nuevo Testamento cuando Cristo da la parábola de, o sea, de los invitados, donde manda a invitar, ¿no? Y les dice, no puedo porque he comprado una heredad y voy a poseerla, me casé y no puedo. Entonces le dice, vaya por la plaza, por las calles, como dice ese versículo, y que los traiga, que los fuerza a entrar a las bodas, porque los que eran invitados no merecían. Las prostitutas y las personas que son desechadas de la sociedad, esas van a ir adelante. Y esa es una advertencia grave para nosotros que conocemos. Prácticamente esa parábola fue dicha para ejemplificar, ¿no?, lo que iba a ocurrir, porque los que fueron invitados, a los que recibieron invitación, no asistieron a las bodas, entonces se envía para que salgan por las calles los vallados y a las personas que encuentren, inviten, ¿no?, a las bodas. Y por gracia de Dios, nosotros estamos ahora recibiendo el Evangelio. Y por gracia de Dios, oremos para que permanezcamos hasta el fin y que en el permanecer hagamos la obra que Dios quiere que hagamos y la dijo, ¿no?, antes de ascender al cielo, y hacer discípulos. Ese ir no necesariamente es ir a otras ciudades, a otros países, ir a tu propio hogar a ser discípulos, ir a tus familiares a ser discípulos, ¿no?, ir a tu vecindario a ser discípulos, o ir a tu trabajo, con los que te relacionas, con los que te juntas, a ser discípulos, ¿no? Cada uno tiene un ministerio. Dios nos ha puesto en un ministerio y a cada uno nos ha dado un don, un talento, una habilidad, una capacidad de poder hacer. Y todo eso para el crecimiento del Evangelio, ¿no? Entonces, que ese don que hemos recibido, como hace un momento mencionaban, sea grande o sea chiquito, que no sea menospreciado. Dios nos ha dado, Dios nos ha dotado de algo. Y a veces menospreciamos aquella dotación que Dios nos ha dado, creyendo que no tenemos nada, creyendo que no sabemos nada. Tiene que haber una valoración de la inversión que Dios hizo en nosotros, porque hay una inversión que día a día Dios hace en nosotros. Podemos tal vez terminar orando, cerrar este estudio. Inclinemos el rostro entonces para orar. Padre querido, gracias mi Señor por todo lo que ha vertido Padre Celestial para nosotros, por la meditación, Señor, cada reflexión sobre su palabra. Mi Señor, que no sean palabras más, sino que sea, Señor, que su palabra no vuelva vacía, Señor. Usted tiene grandes planes para nosotros. Ayúdenos a que colaboremos, Señor, en el ministerio que usted desarrolla por nuestra salvación. Que seamos hijos dóciles, hijos obedientes, hijos amantes, Señor, de lo bueno, que buscan, Señor, lo bueno. Perdone, Padre Celestial, le pedimos nuestra dureza de corazón, nuestro amor que tenemos, Señor, por las cosas de este mundo. Usted perdone, Padre Celestial, nuestra rebeldía, Señor. La poca importancia que a veces prestamos a las cosas eternas. Perdónenos, Padre Celestial. Con el corazón le suplicamos que usted pueda
transformar nuestro ser, Padre Celestial. Le entregamos nuestra voluntad, le entregamos nuestras decisiones, Señor, de querer ser hijos suyos a imagen y semejanza, Señor. Ayúdenos a perseverar, ayúdenos a resistir a la tentación, ayúdenos a buscarle, Padre Celestial, con mayor sinceridad e interés, Padre Celestial. Bendiga nuestras vidas, Padre, derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Y oramos por nuestros amigos, Señor, que no están reunidos, que el hecho de que no estén ahorita conectados no sea un hecho de que no estén conectados con usted. Oramos, Padre Celestial, para que estén conectados con usted. Y gracias le damos por la oportunidad que nos da de conectarnos entre amigos, Padre eterno. Bendícenos, danos tu sabiduría para que noche a noche podamos disfrutar, Padre Celestial, como amigos, estudiándole a usted, Padre eterno. Se los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Edmundo, ¿a quién le dieron la tarea